Llegó un punto en el que, bueno, yo ya me enteré y no me podía quitar una playera, no podía manejar. Hacer muchas actividades en el gimnasio tampoco las podía hacer. Ademanes que yo muevo mucho las manos, peinarme, de hecho justo me acuerdo ahorita que me estoy peinando, ya no podía. Me olía horrible y sentía caliente, sentía como un piquetazo en la parte de enfrente del hombro, aquí. Aquí justo. Para el mexicano nos es muy difícil comprender al ajeno cuando está bajo presión. Uno se presiona cuando siente que tiene mucho que perder. Tiraba mi flecha en 10 segundos porque sobrepensaba, ya la tiro en 5 porque no sobrepienso. Pero todas mis victorias desde que falleció, yo se las he dedicado a él. Y siendo una victoria tan grande como Juegos Olímpicos, se la voy a dedicar a él, se la voy a dedicar a mis papás y se la voy a dedicar a mi novio, definitivamente. Ana Paula, muchísimas gracias por esta entrevista. Sabemos que pues están en un ritmo loco porque tienen que ir a Shanghái, vienen de Medellín y están rumbo a París 2024. Tu historia habla de que por casualidad tu mamá pues descubrió que eras buena para atinarle a las cosas. Platícanos cómo fue eso en una feria allá en Coahuila. En algún momento, como por ahí del 2011, mi mamá me llevó a una feria del pueblo de Saltillo. Y tiré todos los animalitos con la pistola de, pues es como de caucho, ¿no? O sea, es como de tapitas de caucho. Y a ella le pareció bien impresionante y dijo que tenía muy buena puntería porque tiré los clavos, lo cual fue mera suerte, la verdad. Y antes de eso, más chica, le daba la lata con una BB gun o una pistola de balines. Entonces mi mamá decía que yo tenía mucha puntería por eso y que podía ser buena en el arco por eso. Pero pues realmente como tal no es tanto de puntería nuestro deporte, sin embargo pues muchos así lo creen. ¿Y entonces ella tomó la decisión de llevarte a entrenar o cómo fue tu primer acercamiento con el tiro con arco? Sí, ella la tomó porque yo realmente a mí no me interesaba, o sea, me parecía muy aburrido, me parecía que el estar parado ahí en una línea de tiro sin hacer absolutamente nada más que jalar una cuerda, a mi percepción en ese entonces, pues era aburrido. Claro que yo venía de deportes como el fútbol americano, el básquetbol, el soccer, gimnasia y natación, que necesitas estar muy activo y después te hablan de tiro con arco y te parece bastante aburrido. Pero como no estaba haciendo nada en mi casa, me entretuve mucho con el cubo de Rubik y a mi mamá les esperaba un poco que estuviera sentada por tantas horas. Así que me dijo que honestamente no le importaba si me gustaba o no, que fuera, que lo probara y que si no me gustaba no pasaba nada, buscábamos otra cosa, pero que mientras lo hiciera para hacer algo. Entonces me llamó mi mamá. ¿Y la reacción de tu papá cuál fue? No le gustó nada tampoco porque pensaba él igual que yo, que era aburrido. Y mi mamá al final de cuentas lo que hizo fue decirme que era un deporte individual y que podía aprovechar que era un deporte individual. Y en base a eso, pues ahora sí que yo me quejaba muchas veces de que yo iba a entrenar y los demás no, y de los equipos, entre otras cosas. Y me dijo, ahora sí no tienes a quién echarle la culpa, ¿no? O sea, si ganas es toda tu responsabilidad y si pierdes, pues también. Tienes que saber cargar con esas dos responsabilidades y pues yo le dije que está bien, que como que a mí me gustaba el tiro. Hasta que ya lo intenté, pues me gustó bastante. Mi papá después lo intentó él porque le pareció muy emocionante y pues también se metió al mundo de tiro con arco. ¿Tu papá también entonces practicó? Sí, ya tira también. Oye, y bueno, a los 12 años, pues tú ya estás practicando tiro con arco. ¿Qué representó
Jorge Chapoy y Almendra Ochoa para tu carrera? Jorge Chapoy y Almendra Ochoa, ellos fueron los que me iniciaron como tal dentro del mundo de tiro con arco. En ese entonces, cuando yo llegué a ese campo, a mí me pusieron de compuesto, porque realmente eso se hace mucho con los niños. Realmente no les das como tal a elegir, porque se ve como si fuera lo mismo. Y más que nada te fijas en qué categoría necesita una niña o un niño para llevar el equipo completo a Olimpiada Nacional. No digo que esté bien, tampoco digo que esté mal, pero era el sistema que México tenía y que en muchas ocasiones todavía lo hace. Entonces a mí me dijeron compuesto, y de hecho yo quería compuesto, la verdad es que no quería recurvo. Y ella Almendra Ochoa, fue la que me inició dentro del mundo del tiro con arco, la que me inició como compuesto, la que me llevó a mi primer internacional, la que hizo que quedara en selección nacional en compuesto, que ganara una Olimpiada Nacional en compuesto, que la verdad es que mi nivel en compuesto era bastante alto para el tiempo de práctica, para la edad que tenía. Y Almendra Ochoa también fue la que me cambió de compuesto a recurvo, aún teniendo en cuenta que yo le daba muchos resultados a ella. La verdad es que no le importó y prefirió cambiarme de arco compuesto a recurvo, porque ella juraba que yo podía llegar a Juegos Olímpicos por mi personalidad, mi carácter, y dijo, es que tú eres una arquera nata y te tienes que cambiar a recurvo porque tú puedes llegar a Juegos Olímpicos. Y honestamente yo dije, lo voy a hacer para ir a Juegos Olímpicos, pero no creo que sea una arquera nata como tal, pero lo hacemos. Y pues se cumplió, ¿no? O sea, al final de cuentas ella tuvo razón, y Chapoy en su momento como entrenador, la verdad es que a mí me parecía muy chistoso, es una persona muy paciente, te ayuda un poquito en no desesperarte tanto. Y luego fue director del deporte de Coahuila, y al menos a tiro con arco pues le fue bastante bien en ese entonces. Entonces definitivamente fueron un impulsor en mi carrera, ellos dos. Y bueno, ¿qué dice tu familia cuando ya tienes resultados en compuesto y de repente voy a cambiar y volver a empezar en recurvo? ¿Cuál fue la reacción? ¿Y realmente tú decidiste o fue la entrenadora la que te insistió para que cambiaras? Realmente no me insistió. En algún momento antes de la Olimpiada Nacional del 2014 eran vacaciones y todos íbamos regresando de vacaciones, pero muchos íbamos muy poquitos en la mañana en vacaciones. Entonces íbamos muy poquitos compuestos y muy poquitos recurvos, porque todos no estaban o se iban o así. Entonces yo iba y una vez por diversión cambiamos los compuestos con los recurvos, y los compuestos eran recurvos, los recurvos compuestos. Y Almendra me ve y me dice, ¿no te quieres cambiar a recurvo? Y le digo, ¿por qué? Y me dice, para que vayas a juegos. Y le digo, ¿crees que pueda? Y me dice, yo creo que tú podrías ir a Juegos Olímpicos si te preparas desde ahorita, porque era 2014. Y yo le dije, está bien. Me dijo, pasando la Olimpiada te cambias. Y ya. Y sí, justo esa Olimpiada la gané como compuesto. Casi voy a Rusia, a un internacional, pero empaté y me sacaron por una X. Pero gané como quiera esa Olimpiada en el match individual. Y entonces nos dimos cuenta que el nivel estaba alto. Almendra sabía que mi nivel estaba alto y que podía seguir dando resultados, pero ella me insistió de que no, es que tú vas a regresar a Coahuila y tú te vas a cambiar a recurvo. No me importa el tan buen resultado que obtuviste en compuesto. A mi mamá no le convencía, me decía que el recurvo era un arco muy difícil, y la verdad es que pues es un arco muy difícil, y llegar a los Juegos Olímpicos era más difícil porque el nivel estaba alto. Entonces mi mamá no estaba convencida, pero dijo, bueno, si algo pasa, pues nomás te cambias a compuesto otra vez. Y yo sí, o sea, no pasa nada. Y mi papá sí estaba más convencido. Para esto mi papá ya estaba dentro del mundo de tiro con arco. Y ya después de unos cuantos resultados, mi mamá se empezó a convencer demasiado bien, yo más o menos. Y los dos estaban convencidos hasta que yo dije, no manches, sí le doy. Porque yo comparaba mis puntuaciones con compuestos y son el cielo y la tierra diferente. Entonces cuando de repente ya las empecé a comparar con los recurvos, me di cuenta que estaban bastante bien. Y dije, ay, caray. Y ya después me dijeron, bueno, ahora sí, ¿te cambias o te quedas? Y dije, no, me quedo. No manches, sí lo voy a hacer.
no sé cuándo, pero yo lo voy a hacer. Y me quedé. ¿Y cuánto tiempo te costó llegar a tus primeros Juegos Olímpicos después de esa edición del recurvo? Llegar a la preselección nacional para Río, o sea, entre los primeros 6 mejores de México, que por cierto iba a entrar a las 3, pero ay, es que un filtro me faltó. Me costó 1 año y medio más o menos, fue bastante rápido. Y para llegar a mis primeros Juegos me costó 6, 18, 9, 19, 5 años. 5 años de 5 esfuerzo, años. de lucha, y platícanos el momento cuando estás contra Italia, México-Italia, y en ese momento clasifican a Tokio 2020 por equipos. Vi las imágenes, platícanos ese momento, lo que significó para ti. Estabas muy, muy conmovida. Lo que pasa es que yo era la que cerraba y mi flecha básicamente era la definitiva, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo estaba consciente en ese momento que con un 7 o un 8, si mal no recuerdo, ganábamos. De hecho, con un 7 empatábamos y ganábamos. ¿Por qué? Porque empatamos el set, pero ganamos ya todo el match. Yo lo sabía. Pero el tiro con arco es así. El tiro con arco no es un deporte predecible. Desgraciada o afortunadamente no es un deporte nada predecible. Entonces, uno pudiera asegurar lo que va a pasar, sin embargo, bastantes veces no pasa. Y tanto puede ser un ajeno muy bueno, tanto puede ser tú, te puede pasar a ti. Entonces, yo lo único que pensé en ese momento fue una buena flecha. Una buena flecha y ya. Y va a ser 10, o va a ser 9, o va a ser lo que tenga que ser. Una buena flecha. Y cuando la tiré, yo ya sabía que esa flecha iba al 10 o al 9. No había más colores. Y cuando quedé en el 9, pues ya obviamente es como, no mames, o sea, saqué mi pase a Juegos Olímpicos, caray. Y luego volteo y dices, no, saqué nuestro pase a Juegos Olímpicos. Y pues eran mis primeros. Entonces eran mis primeros, Ale ya iba, pero Aida no, y asegurabas por ser el de todo el equipo. Y pues se siente muy bien que tu flecha sea la que asegura 3 pases olímpicos, ¿sí? Entonces sí fue bastante emotivo. Y la verdad es que sacar los pases en las chance, así le llaman a esta competencia, es exigente. No es algo que muchos países puedan hacer. Y nosotras pudimos con Aida, con Ale y conmigo en el equipo. Y pues para mí eso es como muy, muy bonito, es muy gratificante. Sí, te vimos ahí abrazando. Sí, claro. No podías de la felicidad y de sentimiento, ¿no? De lo que te había costado 5 años atrás. Sí. Bueno, ya fácil. para ese entonces ya habían sido 7 por pandemia. Sí. ¿Y cómo viviste tus primeros Juegos Olímpicos? Llegas a Tokio, es pandemia, llegan los primeros. Pues yo tenía como muchas expectativas y desgraciadamente el tener muchísimas expectativas tal vez nunca es la mejor respuesta, y mis expectativas pues desgraciadamente no se cumplieron. Y yo ya estaba teniendo muchos problemas antes de llegar a Tokio, tanto personales como físicos, y se me estaba complicando mucho. Entonces yo llegué con incertidumbre, llegué con mucha preocupación y no la podía sanar y no la podía quitar. Y entonces en ese momento lo único que decidí es hacer mi mejor esfuerzo y lo que saliera era bueno, ¿no? Al menos para mí. Pero sí fueron unos Juegos Olímpicos muy difíciles. Bueno, al final de cuentas la experiencia de Juegos Olímpicos me la llevé completita y me encantó y me fascinó. Y lo repetiría, aunque haya dolido, lo repito sin problema. Pero creo que en ese momento no me di cuenta y estaba como encapsulada en que no me estaba yendo muy bien. Y entonces no sentí que le saqué el jugo que se le puede sacar a unos Juegos Olímpicos, desgraciadamente. ¿Y aprendiste mucho? ¿Qué aprendiste? Muchas cosas más personales. En ese momento, al principio, yo como que echaba bastantes culpas, ¿no? Entonces yo en ese momento decía, no vuelvo a confiar en nadie. Y uno de mis aprendizajes que yo pensaba que me llevaba era no volver a confiar en nadie, ¿no? Ahorita yo lo de la confianza lo veo como un tema un poquito más de madurez, ¿no? O sea, al final de cuentas la confianza va y viene y ya está. Uno confía y de repente un chin,
me equivoqué, bueno, ni modo, y ya está, ¿no? Pero no es como que no vuelves a confiar en nadie. Pero, lo que sí me llevo, que ahora ya después de algunos años lo veo, es que al final de cuentas el sueño de todos los atletas, bueno, de los atletas de los deportes olímpicos, es llegar a Juegos Olímpicos. O sea, es como su máximo, ¿no? Y se siente, y qué feo que llegues a tus primeros Juegos Olímpicos, segundos, terceros, los que sean, que llegues a cumplir un sueño tuyo, e incluso un sueño ajeno, que también alguien más quiere llegar a Juegos Olímpicos, y no lo disfrutes y no le saques ese jugo que se le puede sacar a un evento de esa magnitud. Y no nada más hablo de divertirte como tal, sino de competir como quieres competir. O sea, hacer tu papel de atleta como te gustaría hacerlo y como lo soñaste desde hace mucho. O sea, también respeta lo que pensaba tu yo del pasado, tu yo pequeño, respeta lo que pensaba tu yo de un día anterior y cúmplelo y pues, respétate. O sea, de verdad, si tú crees que los Juegos Olímpicos se tira de tal manera, agárrate esa idea y hazla, porque si no en un futuro te puedes arrepentir y no puedes volver al pasado. Entonces, desgraciadamente yo no tiré esos Juegos Olímpicos como yo quería y como yo pensaba que los podía tirar. Y no hablo de puntuaciones, hablo anímicamente. Anímicamente no los tiré como yo sé que los hubiera tirado, no me la pasé como yo sé que me lo hubiera pasado. Y eso fue en base a que me encapsulé en una burbuja de negación, de no estoy tirando bien y entonces todo está mal, ¿no? Cuando realmente son etapas pequeñas del día incluso que no estás tirando bien y lo conviertes en una semana o en 2 o en un mes, a veces hasta en años. Yo hice eso. Entonces yo lo que ya aprendí es no encapsularme, ¿no? Lo que creemos malo o sentimos malo nunca es tan malo. Tendemos a a hacer un poquito más grande el mal sentimiento o las malas ideas, y yo las hice. Entonces ahorita aprendí a verlas lo más reales posible y querer tirar las competencias como yo sé que las puedo tirar, como yo las tiro y como a mí me gusta tirarlas, sin encapsularme, sin nada más de lo normal. Y también, ¿por qué no disfrutar el evento que son Juegos Olímpicos? O sea, ir a ver las villas, ir a la tienda de souvenirs, a todas estas tiendas que te ponen, a los restaurantes que te ponen, probar todas las comidas, no encapsularte, no, tiene que ser así, 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 no, o sea, disfrutar el evento. Y no nada más en Juegos Olímpicos ni en el tiro con arco, en lo que sea que yo haga, lo que quiero vivir, como lo quiero vivir, lo voy a hacer. Ese es el aprendizaje y eso se va convirtiendo en madurez y en experiencia, pero luego viene un golpe muy duro que es la lesión. Platícanos tu lesión, porque tremenda. También te saca de competencias en centroamericanos y pues sobre todo los de Chile también, sí, ¿no? todos los panes. 2023. ¿Qué pasó? ¿Cómo se dio esa lesión? ¿Y cómo viviste esos momentos fuertes? ¿Cómo se dio la lesión? Pues fue a medida que pasaron los años. O sea, realmente no es una lesión como un trauma. No hablo como un trauma mental, sino el trauma ya desde te pegas y te lastimas, ¿no? No como tal. Más que nada fue a medida que pasaba el tiempo. Digamos que no hacía mi técnica de la manera más eficiente posible. Y duré mucho tiempo así porque, a pesar de que no era eficiente con mi cuerpo, era eficiente con las puntuaciones. Entonces yo desgraciadamente no me enfocaba tanto en lo que sentía, más en lo que tiraba. Y tiraba bien. Entonces yo decía, bueno, no pasa nada, estoy tirando bien. Al final de cuentas el dolor aumenta de una manera gradual, pero tan lenta, que no te percatas que estás teniendo tanto dolor hasta que te das cuenta que se te quita. Y dices, no, sí me dolía horrible. Pero yo no sabía eso. Llegó un punto en el que, bueno, yo ya me enteré y no me podía quitar una playera, no podía manejar. Hacer muchas actividades en el gimnasio tampoco las podía hacer. Ademanes que yo muevo mucho las manos, peinarme, de hecho justo me acuerdo ahorita que me estoy peinando, ya no podía. Me dolía horrible y sentía caliente, sentía como un piquetazo en la parte de enfrente del hombro, aquí, aquí justo. Claro que si ahorita yo lo hago, yo lo puedo masajear a mi gusto y no siento absolutamente nada. Pero en ese momento yo lo hacía y no podía. ¿Qué pasa? Que entonces empiezo a compensar todo
y mi técnica empieza a variar mucho y ahora sí ya no era tan fina, pero me seguía doliendo y me seguía doliendo y me seguía doliendo. Y de hecho a Juegos Olímpicos yo ya llegué con bastante dolor. Tuvieron que infiltrar 3 veces justo en Juegos. Entonces, como que me llevé al límite. ¿Qué pasa? Que uno creería que Juegos Olímpicos fue el límite y no fue así. Va a la final de Copas del Mundo. Yo tenía este efecto de las infiltraciones todo ese mes, todos 2 meses, y no sentía dolor. Hasta que empezó a volver y volvió terrible, porque al no sentir dolor yo hice lo que quise. Y no podía, esa competencia de hecho la tiré con muy poquitas libras y casi rezando cada flecha. De verdad me dolía mucho, demasiado. Descansé un mes, 2 meses más o menos después de eso, bajé bastantes libras y poco a poco fue bajando el dolor por eso, pero la técnica realmente yo no sabía cómo corregirla. Y pues mi entrenador de ese momento tampoco no lo supo ver, ahorita creo que ya sabe. El punto es que no se curó. Digamos que la lesión fue avanzando de manera progresiva, un poco más lento, pero seguía avanzando. Hasta que a mediados del 22 le dije a un fisio, me duele mucho. O sea, neta me duele mucho, estoy tirando bien, pero me duele mucho. Y me dijo, vamos con el doctor. Y fuimos y había movimientos muy básicos que no podía hacer y casi se voltean a ver así de, ya valió que eso, ¿no? Y me dijeron, mira, eres candidato a operación, tómalo en cuenta, puede que no te operemos, pero sí necesitamos que hagas muchísimo fortalecimiento y entre otras cosas. También. Y lo empecé a hacer y en el campeonato panamericano del 22, digamos que no estaba en mi mejor forma, pero tuve mucha suerte porque supe manejar muy bien el viento y me fue muy bien por eso. Pero ya se me seguía doliendo. Uh-huh. Descansé un rato, perdí un poco de tono muscular y al volví otra vez con mucho dolor. Para esto ya era el 2023. Estás hablando de que muchos años con esa lesión. Sí, muchos años. Yo creo que desde el 19 o 20 más o menos. Y te va preparando la mentalidad, o sea, porque eso también tienes que ser muy fuerte mental para poder soportar eso, aunque no lo tenías que haber soportado, pero lo soportabas. Y competías y ganabas. Sí. Sí, pero... Sí, con un brazo. Sí, con un brazo y medio, pero... el tema es que no... Tuve la fuerza mental para seguir porque me gustaba ganar. Pero creo que ahorita más que fuerza... Tengo más fuerza mental que antes porque definitivamente puedo sacrificar una competencia, un entrenamiento o una buena puntuación con tal de que no me duela mi cuerpo. Y eso es muy difícil puedo asegurar que más del 80-90% de los atletas sacrificar tu rendimiento deportivo y tu resultado deportivo, más bien tu resultado deportivo por descansar o por rehabilitación o por una operación o por otras cosas, sacrificar eso, muchos no lo hacen y prefieren quedar ahora sí que defectuosos para toda la vida con tal de conseguir un buen resultado. Me voy a ver muy bondadosa, 5 buenos resultados, si quieres hasta 10 buenos resultados, que puedes obtener en 1, 2 o 3 años. Pero estamos hablando de 3 años más en tu deporte. Mi deporte es bien longevo. Yo puedo seguir tirando hasta que me canse. Y sacrificar todo lo demás por 1 año, incluso hasta 2 o 3, híjoles, no me gustaría más tirar 10 años, a nada más alcanzar a tirar 3 buenos años, a tirar 10 años normales. Prefiero tirar 10 años porque me gusta mucho tirar con arco. Me di cuenta de lo cuánto me gustaba tirar con arco cuando lo dejé de hacer sin querer hacerlo, ¿no? ¿Qué pasa? A principios del 2023 ya no podía jalar el arco, ya no podía, o sea, lo jalaba y el hombro no quedaba, se iba por ningún lado. Y no sabía por qué y no, todo bien raro. Ya cuando me voy a checar me dicen, no, sí, ya te la bañaste, ¿no? Uh-huh. Ya, ¿cómo no te duele? Ya no, sí me duele bastante. Pero la gota que derramó el vaso fue que mis dedos empezaron a tener movimientos involuntarios. Entonces, como que una cosa lleva a otra, ¿no? Como que inflamación lleva a músculo, músculo lleva a tendón, tendón llevó a ruptura, nervio, todo, ¿no? Y parece canción. Y entonces de repente yo estaba tirando y sentía topecitos en mi mano. Y decía, y volteaba y los dos estaban así.
Y volteé con el coach y le hago. Y me dice, no, pues no sé, no tengo idea. Y yo, y y pues así uno no pudo tirar, ¿no? Imagínate estar así. No. Entonces pues no se pudo. Obviamente el resultado definitivamente no fue de mis peores resultados, he tenido peores, pero tampoco fue de los mejores y necesitaba uno muy bueno. Entonces, pues ya de ahí no quedé en selección, unos dirían desgraciadamente, yo ahora lo veo como afortunadamente no quedé en selección, afortunadamente no fui a centros ni a panas, porque afortunadamente gracias a eso puedo ir a Juegos Olímpicos ahorita. Puedo decir que voy a ir a Juegos Olímpicos. Como el ave fénix, o sea, tú solita te encargaste de irte hasta abajo. Sí, caray. Y ahorita tú solita te estás levantando para arriba. ¿Cómo? O sea, ¿qué tan fuerte eres? Pues es que ya después de una operación dices, bueno, pues ya, hombre, ya mira hasta dónde me llevé. ¿Me voy a volver a llevar hasta ese punto? No sé, no creo. Pero sí lo ves como salió bien, lo hicimos salir bien. Tuve ayuda de muchas personas para que saliera bien, gracias a Dios. Y salió bien, lo hicimos salir bien. Y realmente, a pesar de que yo muchas veces pensé que iba a salir bastante mal, porque bueno, muchos como terceros no ven lo que duele ni lo que batallas. No saben. Pero pues de repente levantar tu brazo, levantarlo aquí y decir, no puede ser que es hasta donde lo puedo levantar. Sí te frustra hasta que llegue alguien más, como mis papás o mi novio, y me decían, sí, pero antes lo levantabas aquí, y ahora ya lo puedes levantar aquí, y ahora ya lo puedes levantar aquí. Y dices, sí es cierto, tienes razón, caray, tienes toda la razón. Entonces te hacen ver cosas que no ves porque estás como inmerso en no manches, no puedo tirar. Pero aún así nunca quitamos como bueno, yo nunca pensé que iba a dejar de poder hacer cosas, porque soy yo. O sea, yo dije, no, es que yo sí voy a poder. O sea, ¿por qué? Pues porque lo voy a hacer poder, ya puedo antes. Sí puedo. Hay veces que pensaba que no, y la gente es como, no, tú no eres así, caray. O sea, tú eres la que nos dice a nosotros que sí, ¿qué está pasando? Y me decían, ¿no? Sí, tienen razón, discúlpenme. Entonces de repente sí hacía movimientos que me decían, no los hagas, todavía no. Y yo, espera, todavía no me duele. Espera, todavía no te duele. Te lo juro que no. Y empecé a ser muy honesta con lo que sentía también, ¿no? Y de repente, ahí ya me dolió. Ahí sí, y ya lo dejaba de hacer. Ahí ya me dolió. Ahí como que no es dolor, pero como que empieza. Y de repente, yo ya podía de que más acá. ¿Te duele? No, ya no me duele ahí. Ya no me duele. Ahí ya me duele tantito. Ok. Y así seguía, paso a paso. Y hasta que el doctor me dijo, no, es que sí pegó perfectamente bien tu tendoncito. Tus dos tendoncitos, porque eran dos. Pegaron bastante bien. Y yo, yay, bravo. En una ocasión me quité unas puntadas. Dije, ay, ya me dan comezón, ya. Ya está cerrado esto, ya no. Y sí, ya, o sea, pero sí tuve mucha paciencia respecto a la rehabilitación. Y eso requiere paciencia. Y yo no soy paciente. Y tuve la paciencia que no pensé que iba a tener, y también eso me hace ver que las cosas que creo que no soy sí las puedo hacer, siempre y cuando yo lo trabaje. Esa lesión te cambió tu manera de pensar, sí. Positivamente, te dio pues temple, y eso es algo que necesitas en el tiro con arco, todos los días, todo el tiempo. ¿Cómo controlas esa presión en una competencia, no? ¿Qué es lo que pasa? Porque también he tenido la oportunidad de verte 2-3 veces en entrenamiento recientemente, y veo cómo lo disfrutas. Y te voy a ser bien honesto. Antes de investigar un poco más de tu historia, yo veía a una chica que se divertía mucho, que disfrutaba mucho, y yo veía de repente a Ale y a muy concentradas, y tú jajaja, y después entendí que tú renaciste en este deporte y le ganaste a todos, y te vas a los Juegos Olímpicos y vas a representar a México, y lo estás disfrutando porque cambió tu forma de ver, quizá. Platícame cómo es eso, cómo es que estás disfrutando desde estos momentos ese trayecto rumbo a París. Es que creo que muy pocas personas lo van a ver así, hasta que no les pasa algo. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo me la pasaba muy bien, definitivamente tuve momentos o episodios que eran muy negativos. O sea, decía, es que tengo que seguir tirando y tengo que seguir. ¿Por qué? Pues porque no le estoy dando. Hoy, por ejemplo, fue un día en el que no estaba tirando mal, definitivamente no. Pero me cansé y estaba de que, ay, puedo tirar una serie más a ver si me cierro,
pero seamos honestos, el cuerpo lo que te pida, y hay veces que el cuerpo te pide mucho, y le puedes dar mucho, hay veces que el cuerpo te dice no. Y hoy dije, pues me tiré bien a gusto mis series, ya, ahí muere, estoy cansada, estamos cansados, y aprender eso es difícil, pero me di cuenta porque escuché a mi cuerpo, y al escuchar a mi cuerpo creo que aprendí un poco también a disfrutarlo más. ¿Qué pasa? Que los atletas, desconozco cómo son los atletas de alto rendimiento de otros deportes, porque como tal atleta de alto rendimiento solo he sido en tiro con arco, pero puedo asegurar un poco que los demás atletas también buscamos la perfección de alguna u otra manera, ¿no? Y si eso requiere 1 hora más, 2, 3, un día, 2 días, pues se los damos. Claro. Y como que yo me enviciaba y me obsesionaba en alcanzar esa perfección, sin darme cuenta de ni siquiera qué estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo. Mi objetivo era ver todas las flechas en el 10. Ese era mi objetivo, así todas. Después pasa esto y me doy cuenta que al querer alcanzar la perfección hice movimientos, hice ejercicios, hice entrenamientos completos, semanas, meses, años de entrenamientos, mal contar de pegar un 10, ¿no? Y después, cuando dejé de tirar, aunque no quise, me di cuenta que nada más quería disparar una flecha. O sea, voy a jalar el arco y disparar una flecha. Caiga lo que, es más, sin diana, a cortita, así nomás tirar. Y ya, una flecha. Y dije, qué burra, tantos años haciéndolo y no me daba cuenta de ni siquiera por qué lo hacía, porque siempre era como para lograr algo, nada más. O sea, siempre era porque necesitaba lograr una medalla. Que seamos bien honestos, la medalla te dura cierto tiempo. O sea, estás muy contento, muy contenta durante ese día. Incluso esa media, 1 hora si tú quieres. Ese día, esa semana lo podemos extender. Y ya. Y después piensas para atrás. Chin, es que yo en esa competencia me fue así. Entonces nostalgia. Y la nostalgia, ¿qué es? Es como tristeza, ¿no? Entonces no se trata de un buen resultado o 2 o 3. O sea, no se trata de que lo hagas para conseguir un buen resultado. Si lo consigues, qué bien, se aplaude, porque no cualquiera lo puede hacer. Totalmente cierto. Pero es cómo conseguiste ese buen resultado. ¿Por qué? Porque yo conseguí mi plaza para Tokio 2020 o 2021 con un miedo y un pavor. Y quedé en primero en ese selectivo. En esos selectivos quedé en primero. Pero con un terror. O sea, yo tenía un pánico. Y si me preguntas, ¿los disfrutaste? Dije, no, cuando se acababan yo lloraba de alivio. Y qué horror tirar una competencia así. De verdad, qué espanto. Muchos lo han tirado, muchos no. Y los que no, le deseo que nunca les pase. Y ahorita, muchas veces yo quería disfrutarlo como normalmente lo estoy haciendo ahorita. Pero me detenía, ¿no? Así que es que un arquero es serio. Oye, sé seria, concéntrate. Oye, no te muevas. Oye, respira. Y yo no soy así. No es mi manera. Hay personas tranquilas, calmadas, que se les facilita mucho esas dinámicas. A mí no. Mi manera de sacar mi energía, mis nervios, o que en realidad a mí me gusta mucho estar nerviosa, la verdad. Mi manera es distinta. Entonces ahora ya las hago y yo tiro contenta. O sea, puedo tener un mal resultado, pero yo en la línea me la pasé bomba. Así, o sea, yo en esa competencia me la pasé increíble. Has valorado todo tu esfuerzo, has valorado toda tu carrera, todavía te falta mucho. ¿Qué objetivos específicos tienes para París? Disfrutarlo. O sea, es que de verdad tirar ese clasificatorio contenta, y no muchos se dan la oportunidad de tirar contentos. ¿Por qué? Porque viene un sentimiento de culpa de es que no estoy serio, no me lo estoy tomando en serio. Y no es eso. Realmente solamente te la estás pasando bien. Y no, cuando digo pasártela bien, no me refiero a estar de loco así. No. O sea, estás disfrutando lo que estás haciendo. Te está gustando tirar, atletismo, te está gustando correr, lanzar una bala, una jabalina, lo que sea, ¿no? Te gusta ese momento. No piensas en el qué va a pasar. Piensas en el qué está pasando, y en el qué está pasando es que me la estoy pasando bomba. Y si tú no te la estás pasando igual que yo, pues qué bien o qué mal, la verdad. O sea, cada quien se la pasa como quiere. Y yo me la quiero pasar bien ahí. O sea, yo quiero tirar el tiro con arco, que es el deporte que me encanta hacer y que amo y que no pude hacer un año.
Desgraciadamente no pude hacer un año porque me encanta tirar con arco. Y esa flecha que yo quería tirar a 5 metros indiana, yo la quiero tirar en Juegos Olímpicos. Así. No, que si va a ser 10, va a ser X, vas a ganar, no sé. Honestamente no sé, porque pues no vemos el futuro. Pero te lo juro que yo voy a dar mi mejor esfuerzo en la línea de tiro y lo voy a dar con una actitud que a mí me gusta, que a principios de mi carrera me trajo increíbles resultados que nadie pensaba y en estos momentos de mi carrera me volvió a traer increíbles resultados que otra vez nadie pensaba que iban a pasar. Así quiero tirar Juegos Olímpicos. Y bueno, para ti, por lo que estoy entendiendo, llegar a los Juegos Olímpicos ya es ganar. Pero, ¿cómo defines tú el acto de ganar? Ya, mi definición ahorita, a ver, antes yo pensaba que llegar a Juegos Olímpicos era solo llegar. Ganar Juegos Olímpicos era ganar Juegos Olímpicos. Así. Medalla de oro colgada en el cuello. Antes yo pensaba que era eso. Ahora yo creo que el ganar no es como tal ganar una medalla. Para mí. Para muchos sí. Y la verdad es que el concepto no está mal. Está bien y es bastante respetable, ¿por qué no? Pero para mí ganar es... Tenía miedo de tirar una flecha, ya no lo tengo. Tiraba mi flecha en 10 segundos porque sobrepensaba, ya la tiro en 5 porque no sobrepienso. Me paniqueaba, me dolía, me enojaba horrores, y no hablo nada más de mí, estoy hablando por todos los arqueros. Sí veía que tiraba un 8. Ahora yo tiro un 8 y digo, pues ya, no es como que puedo ir por la flecha y sacarla y volverla, o sea, ya está, ya qué hago, ¿no? Hay un dicho de años que desde que yo entré a tiro con arco te lo dicen y es bien fácil olvidarlo, que es flecha tirada, flecha olvidada, punto. Fue 10, qué bueno, olvídala. Fue 8, qué bueno, olvídala. Fue 0, qué bueno, olvídala. Lo que haya sido se olvida y se concentra en la que vas a tirar. Entonces, ya no pienso a futuro como antes, ya es ganar. Ya pienso en la flecha que esté en el arco, ya es ganar. Me concentro más fácil, ya es ganar. No lloro en las competencias. De verdad es una cosa tan común ver a demasiados arqueros, niños, adolescentes y grandes llorar en competencias, todavía porque pierden. Y entonces lo hacemos normal y común. Pero entonces si el objetivo sí era ganar. Estás llorando porque perdiste, sí, entonces tu objetivo era ganar, ¿no? Como tal. El mío ya no es ganar porque sí, no, porque voy a llorar. No manches, o sea, sí, nos vamos a ir muy crudos. El porcentaje de para que alguien gane, la probabilidad es una de todos los arqueros que van a Juegos Olímpicos, de tu categoría. Tienes toda esa probabilidad de ganar y esta probabilidad de ganar y 63 de perder, ¿no? Es una de 64. Es la probabilidad de ganar. O sea que entonces si pierdes vas a llorar. ¿Cuál es la probabilidad de que llores? Es bastante. Sí. Entonces, no es como tal protegerte de algo, sino, no sé si voy a ganar o perder, pero yo me lo voy a pasar bien, porque al final de cuentas, no manches, o sea, estás en Juegos Olímpicos. O sea, no, ¿cómo vas a llorar en Juegos Olímpicos, caray? Estás en Juegos Olímpicos. Y yo de hecho lloré en Juegos Olímpicos. Hay unas fotos mías llorando con el cubrebocas y nadie se dio cuenta que estaba llorando y estaba berreando porque no estaba tirando como yo quería. Y a mí no me vuelve a pasar. Entonces, ganar para mí es no llorar en Juegos Olímpicos. Es pasármela bien. Cada quien tiene sus pequeñas victorias. ¿Qué significa para ti París 2024? En cambio, ahora sí es como el reafirmar esta nueva etapa en la que estoy tan segura que estoy. Para mí significa una etapa totalmente nueva, una yo totalmente nueva, una vida totalmente nueva para mí y una manera de ver el tiro con arco nueva y mejorada en mi persona. Para mí eso significa París 2024. Para mí. Para el tiro con arco, creo que pueden ser los juegos de la gente, donde ahora sí se disfruta el tiro con arco como a mí me gustaría disfrutarlo. Que griten, que digan, que se tiren como en el fútbol. No, que va a tirar 7, no, va a tirar un 10 y que se diga cosas de la tribuna. Que sea como el fútbol o el fútbol americano o el básquet o cualquier ese tipo de deportes que se grita. Porque los arqueros, yo ya les pregunté a muchísimos arqueros pro de todos los países cómo les gustaría disfrutar el tiro con arco. Y dicen, pues que griten,
No sé por qué no gritan. Yo tampoco. Hasta los coreanos que se ven tan seriecitos, cuando van a las competencias, tú ves a los mismos de Corea gritando así acá, los de Corea. Y los coreanos les encanta. O sea, la pasión. Parece que nos estamos muy serios y concentrados y... Pero también nos gusta como toda esa pasión del deporte. Y a mí me gustaría que París sea como ese antes y después del tiro con arco. La verdad lo veo muy difícil, pero estaría muy divertido si pudiera pasar. ¿A quién le dedicas tu participación? A las personas que me ayudaron en la lesión, definitivamente. Creo que sí. A mis papás, nunca he quitado el dedo del renglón. A mi novio, que mira, muchos no saben qué va a pasar en el futuro, ni yo tampoco, ni él tampoco, pero sea lo que sea de cada quien, él nunca quitó el dedo del renglón. Yo creo que fue de los que más creyó en mí en todo ese proceso. En todo ese proceso yo creo que creyó más que yo en mí, así. Entonces definitivamente se lo dedico a él también. Y a mi abuelo, que en paz descanse. Obviamente a mi abuela, a mis hermanos, a mi familia. Pero todas mis victorias desde que falleció, yo se las he dedicado a él. Y siendo una victoria tan grande como Juegos Olímpicos, se la voy a dedicar a él, se la voy a dedicar a mis papás y se la voy a dedicar a mi novio, definitivamente. Por último, ¿qué le puedes decir al pueblo mexicano que se vuelca como en el fútbol? Todos estamos pendientes, son figuras que ya son reconocidos por todos los mexicanos, estamos esperando medallas. ¿Qué le puedes decir a esa gente que te ve, que son parte de México, nos van a representar ustedes? Algo que yo les diría es, y lo digo, bueno, voy a empezar con esta frase, ¿no? No hay peor enemigo de un mexicano que otro mexicano. No hay persona que le tire más basura a los atletas mexicanos que los mismos mexicanos. Para el mexicano nos es muy difícil comprender al ajeno cuando está bajo presión. Que ahora, hace rato que lo preguntabas, el estar bajo presión es algo muy subjetivo. Uno se presiona cuando siente que tiene mucho que perder. Entonces, a veces esa presión realmente los atletas no la ponemos a nosotros mismos. Muchas veces hay atletas sin presión porque no lo hacen por nada ni nadie que no sea ellos mismos. Entonces, pues yo no me juzgo, entonces si pierdo no pasa nada. Sin embargo, el mexicano, y me incluyo, tenemos o sentimos que le debemos al pueblo mexicano. Porque yo también he querido que nuestros atletas ganen. Yo también he querido que nuestros artistas sean reconocidos, que nuestros músicos se escuchen, que nuestras canciones se conozcan, que hasta incluso de que nuestra política sea reconocida en todo el mundo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que muestren lo grandioso que es México. Uno de esos ámbitos es el deporte. Nosotros sentimos que le queremos dar al pueblo mexicano eso que ellos sienten que les falta y que más bien que nosotros los mexicanos sentimos que nos falta, que es el reconocimiento, y se los queremos dar, y esa es una presión que nos ponemos. Entonces no es como no nos presionen, porque aunque no lo quieran hacer, nos vamos a presionar. Nosotros de verdad, aunque no lo hagan, les queremos dar ese buen resultado a ustedes, a nuestras familias, a nosotros mismos, pero a ellos también. Siempre están bien contemplados los mexicanos. Entonces cuando vemos estos comentarios, la verdad es que son bastante horrendos. O sea, no tienes idea de los comentarios que me llovieron en Tokio. No se siente padre, porque chale, sí los decepcioné como creí que lo iba a hacer. Y después te das cuenta que no es el punto. No debes pensar eso. En algún momento, una arquera, Aida Román, muy reconocida, dijo: no le debo nada a nadie, y todos se lo tomaron mal. Cuando realmente lo que estaba diciendo era: ya lo intenté, me recibieron pésimo. ¿Por qué les debería algo? Sí, me recibieron pésimo. La trataron pésimo. Y qué horror de verle algo así a personas que te trataron pésimo, ¿no? Entonces, para los que están ahí viéndonos, apóyennos, luchen con nosotros, defiéndanos de comentarios ajenos. O sea, lo que queremos es darles eso que ustedes buscan. Y muchas veces de repente empiezan los comentarios de: es que lo hacen por el dinero. Créanme que si fuera por el dinero, yo ya me hubiera graduado de otra cosa. O sea, hubiera estudiado otra cosa, me hubiera metido a fútbol. Sí. No sé, que de hecho en fútbol también tampoco digamos que es por el dinero, o no sé, youtuber, yo qué sé. O sea, honestamente si fuera por el dinero hiciéramos otras cosas, pero esto honestamente lo hacemos por la pasión, ¿no? Entonces,
lo hacemos por nosotros, por nuestros queridos, por los mexicanos, y queremos que nos apoyen, no queremos que nos humillen, por así decirlo, porque como alguna vez le dije a un entrenador, yo ya sé que me equivoqué. Yo ya vi que me tiré un 5. Ya lo vi, yo vi la flecha. ¿Cómo crees que me siento? Me siento mal por haberme tirado ese 5. No necesito voltear y verte que me haces así. Tira. Porque me siento peor. Porque no necesito que me digas lo tonto que fue ese tiro. Porque ya lo vi yo. Yo perdí esa flecha, ¿no? Nosotros sabemos cuando no nos va como queremos. Y cuando nos va mal, como muchos lo ven, o incluso pues, cuando nos va bien también. No necesitamos todas estas críticas y estos malos comentarios para darnos cuenta que nos fue mal. De verdad, lo único que causa es que nos sintamos aún peor y al menos le van a cambiar la vida a una persona. Y nunca sabemos si es para bien. Entonces, hay que tener cuidado con lo que le decimos a los atletas en Juegos Olímpicos, ya que estamos bajo mucha presión. Y yo creo que lo que más nos va a beneficiar es el apoyo de nosotros mismos. Lo voy a comparar. De verdad me cuesta pensar en una persona de Estados Unidos que no piense que sus atletas son los mejores del mundo y no los defiendan a capa y espada. Y si se les ocurre una, díganme, porque la verdad yo veo cómo los estadounidenses son tan patrióticos que aunque pierdan, siguen siendo el mejor atleta y entonces pues Estados Unidos tiene mejores resultados, ¿no? Entonces yo creo que estaría bien que los mexicanos seamos así de aguerridos con nuestra gente y nos apoyemos unos a los otros. Hay mucho que aprender, ¿no? Como mexicanos también, como aficionados, la mentalidad también. Y estamos hablando de un deporte que en México es potencia y pues yo le auguro que va a ser un éxito total el equipo de tiro con arco, el masculino, el femenil, toda la delegación, y vamos a estar pendientes. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por este espacio y por supuesto toda la buena vibra. Yo veo una Ana Paula madura, gracias, consciente, exitosa ya, y por supuesto que viene lo mejor. Ya sí, pasaste y así es la vida. Viene lo mejor y a disfrutar. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti.